Buenas tardes si nos sigues desde España y Portugal y buenos días si lo haces desde América Latina. Te damos la bienvenida a nuestro primer ciclo de formación online de equipos de EDAR. Para nosotros es una gran satisfacción traerte de nuevo un espacio cuyo objetivo es la transferencia directa de conocimientos entre los profesionales del tratamiento del agua. Durante los próximos meses vamos a recorrer juntos la línea de agua de forma cronológica, desde el pretratamiento hasta la salida, con el objetivo de aprender más detalles sobre los distintos equipos de la planta de la mano de los fabricantes y verdaderos especialistas. A la sesión 1 que celebramos hoy se han inscrito más de 1.200 profesionales procedentes de España, de Portugal y, como os decía, de todos los rincones de América Latina. Durante la próxima hora tendremos la ocasión de conocer a fondo el diseño, la instalación, la operación y el mantenimiento de los sistemas de trituración para el pretratamiento y para la línea de lodos. Lo haremos de la mano de la directora comercial de Albosa, Eva Burcar, y de su director general, Pablo Piedras. Albosa es una empresa española que desde 1994 lidera soluciones técnicas en agua, industria y biogás. Lo que la hace única es su capacidad para integrar tecnologías de vanguardia. Son los distribuidores exclusivos en España de la prestigiosa firma británica Monopan, lo que les permite ofrecer soluciones críticas de bombeo y trituración. Pero quiero destacar algo que para vosotros, los profesionales, es vital. No solo suministran equipo, cuentan con un departamento de postventa volcado en la formación específica para el personal de mantenimiento. Sus sistemas están diseñados con un propósito claro: automatizar procesos, eliminar la limpieza manual y, lo más importante, proteger la vida útil de nuestras bombas e instalaciones. Tras la exposición de Albosa, que durará alrededor de 45 minutos, dispondremos de una ronda de preguntas para resolver todas vuestras dudas totalmente en directo. Preguntas que nos podréis dejar abajo en la pestaña de preguntas. También comentaros que durante la sesión os vamos a ir lanzando algunas encuestas relacionadas con la temática de hoy para tener más información en dicha ronda de preguntas, así que por favor os pedimos máxima colaboración. En cuanto a la presentación de hoy, indicaros que la tenéis abajo en la pestaña de App en Compartir Medios. Y mi compañera Tina estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis durante el directo. Solo me queda agradecer la colaboración a las 10 empresas que estarán con nosotros durante las próximas semanas. Así que sin más dilación, le doy paso a nuestra primera invitada, Eva Burcat, directora comercial de Albosa. Eva, muy buenas tardes y bienvenidas a aguasresiduales.info. Y Pablo, que está ahí contigo, buenas tardes a los dos. Buenas tardes, José Miguel. Muchísimas gracias por tu presentación y también, pues claro, agradecer a todos los asistentes a esta sesión, a esta primera sesión en la que vamos a hablar de los trituradores. Si te parece, te preparo la presentación y adelante, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. En este primer ciclo de formación de los equipos de EDAR, como ya he comentado, vamos a hablar de los trituradores en un primer apartado sobre los principios de funcionamiento de estos equipos, los criterios de selección a la hora de elegirlos y cómo su uso va a proteger los activos de la planta, actuando como escudo para evitar atascos y bloqueos en nuestros equipos. En el apartado de operación y mantenimiento vamos a ver lo que es el concepto de Z-Strip y cómo ayuda a lo que sería el mantenimiento in situ de los equipos, cómo proteger el triturador de sólidos duros y, por último, una característica muy importante que es el ahorro energético que nos van a permitir estos trituradores. Por último, veremos una aplicación muy importante también, como es en el biogás y lo que sería la normativa ATEX aplicada a estos equipos. En cuanto al principio de funcionamiento de los trituradores, comentar que están formados por un doble eje que se caracteriza por una baja velocidad y un alto par que va a permitir triturar los sólidos que hay en un fluido y que atraviesan nuestro equipo. Cada uno de los ejes va a estar formado por una serie de cuchillas y de separadores que están entrelazados y producen una auténtica trituración de los sólidos. Por último, otra característica muy importante es la diferencia de velocidad que hay entre los ejes, que nos va a permitir cortar
desgarrar, machacar los sólidos, transformándolos en pequeños fragmentos. Los ejes son de sección hexagonal y, como ya hemos visto, funcionan a diferentes velocidades. Son velocidades lentas, que van a oscilar entre los 50 y las 80 revoluciones por minuto. Proporcionan un alto par, lo cual nos va a permitir triturar todos los sólidos que nos encontremos en las aguas residuales. La baja velocidad periférica de las cuchillas que le concede esta baja velocidad de los ejes, lo que va a minimizar, aparte de mejorar el proceso de la trituración, va a minimizar los desgastes producidos por la abrasión. El diseño de estas cuchillas se denomina ETOS, Equal Thrust Offset. Este diseño lo que consigue es una distribución uniforme de la carga en todos los dientes de la cuchilla, provocando y realizando un corte mucho más limpio y además de ser necesaria muchísimo menos carga en lo que sería el ciclo de corte. El perfil dentado ETOS atrapa todos los materiales fibrosos que quedan atrapados en los dientes y va a prolongar, estas cuchillas prolongan esta acción del corte, por lo tanto van a mejorar lo que es el rendimiento de la trituración. Las cuchillas ETOS tienen unos dientes caracterizados por ser de tipo sierra y además van a ejercer 3 acciones simultáneas a la vez: seccionamiento, cizallamiento y trituración. Este perfil de las cuchillas es especialmente adecuado para triturar las toallitas desechables, que suponen un gran problema. Y también hay que comentar que estas cuchillas han sido tratadas mediante un proceso de endurecimiento que va a mejorar, lógicamente, su vida útil, su resistencia a la abrasión y, además, no va a comprometer la tenacidad, por lo tanto, no va a haber fragilidad. Este entrelazamiento de las cuchillas y los separadores lo que impide es el paso de los sólidos sin triturar a través del equipo. Por último, hay que decir también que este diseño favorece que no haya vibraciones en los ejes, lo cual, pues, lógicamente, también favorece a que no haya desgaste en las cuchillas. Eva, acaba de destacar los cortes en pico de gavilán. Coméntanos un poco qué apunta eso. Sí, ahora mismo. Bueno, este tipo de cuchillas, como ya hemos visto, como tienen tan poco desgaste debido a su diseño, van a minimizar los tiempos de parada y, por lo tanto, debido a que va a haber un menor mantenimiento, reducen lógicamente estos costes. Van a triturar los sólidos reduciendo las partículas hasta un tamaño óptimo, ¿vale? Y van a ser capaces de reducir las madejas y las marañas de fibras que suelen rodear a los impulsores de los equipos de bombeo, protegiéndolos de los bloqueos, y esto los convierte en una solución ideal, sobre todo para triturar las toallitas húmedas, que, como bien sabemos, es un gran problema. Las voy a llegar al lado de pico de gavilán. Las cuchillas las tenemos de 2 tipos. Bueno, en condiciones normales están formadas por 7 dientes, ¿vale? Y tenemos de 2 tipos: las de acero endurecido al cromo molíbdeno o las de acero inoxidable en aquellas aplicaciones en las que es necesaria una mayor resistencia a la corrosión. Y bueno, como había comentado, las cuchillas realizan 3 acciones simultáneas. Por un lado, trituran, es decir, cuando la parte plana del diente de la cuchilla se contrapone con su separador opuesto, el material que queda entre ambas superficies está sometido a una compresión y a una trituración. Por otro lado, cuando las cuchillas que tienen su geometría típica de pico de gavilán, esas puntas, cuando interactúan con su separador, el material que queda entre ambos va a sufrir un desgarro y un seccionamiento. Comentar que esta acción también favorece a la autolimpieza del equipo. En la misma cuchilla van interpuestos cortes planos y pico de gavilán. Además, la última acción que puede desarrollar estas cuchillas es
son capaces de provocar un cizallamiento y un corte cuando el material queda, el sólido, se encuentra al final comprendido entre las dos cuchillas. Esto genera un corte limpio. Bueno, teniendo en cuenta también que las cuchillas están girando en sentidos contrapuestos, esto lo que va a provocar es un corte limpio, totalmente del sólido fibroso que ha quedado atrapada entre ellas. Sí. Cabe destacar que influye mucho la naturaleza del sólido que se trate. Es decir, no es lo mismo una botella de plástico de un agua mineral que un trozo de madera, que una lata de un envase, que un tapón. En función de eso, los sólidos salen de un tamaño u otro. Pero, como decía antes Eva, de un tamaño óptimo para que aguas abajo no creen ningún problema. Eso es. Como habíamos visto, aparte de esa lenta velocidad, también entre ambos ejes va a haber una diferencia de velocidades. Esto va a hacer que siempre que la velocidad de la cuchilla sea superior a la del separador contrario. Por lo tanto, lo que vamos a conseguir es un corte altamente eficiente y además va a permitir un desgaste, el desgaste que va a haber entre los elementos del triturador va a ser mínimo. Dependiendo pues de las aplicaciones o al final del tipo de sólidos, como bien comentaba Pablo, que vamos a triturar, existen diferentes modelos de trituradores. Por un lado, tenemos los de la serie A o también trituradores de canal, con capacidades de hasta 1.200 metros cúbicos la hora, que son especialmente adecuados para instalar en las cabeceras de las plantas, para la protección de bombas sumergibles, por ejemplo, en los pozos de bombeo, para condicionar también los efluentes industriales y también muy adecuadas para triturar los residuos biodegradables que serán tratados posteriormente. Cabe destacar que, además del tipo de cuchilla, materiales y diseño, hay un tema importante que es el ataque dentro del eje de la máquina. En la fotografía que estamos viendo, veis cómo hace como una especie de espiral de distintos pasos en un eje y en otro. ¿Bien? Eso es para ayudar al arrastre de sólidos, de manera que la carga del par de corte se reparta uniformemente por el eje. Hay infinidad de maneras, un eje recto, un eje espiral, un paso, otro paso, en fin. Depende un poco, como decía Eva, de la aplicación. Porque no es lo mismo un agua residual urbana que una industrial. Un matadero, de una papelera, hay que tenerlo en cuenta para ese ataque dentro del eje. Otro tipo de triturador es el triturador de tubería, el TR Muncher, para caudales ya de hasta 430 metros cúbicos hora, y que además en él se puede instalar junto con el sistema EZ-Strip para el fácil mantenimiento y que es un punto que vamos a ver más adelante. Para caudales más pequeños tenemos un triturador que es el SD Muncher, hasta 60 metros cúbicos la hora, que podemos instalar tanto en vertical como en horizontal y además formando paquete junto con las bombas de tornillo helicoidal. Son también muy adecuados para instalar de forma fácil en instalaciones preexistentes. Y por último tenemos el Discam. Aquí ya estamos hablando de grandes caudales y como podéis ver este equipo está formado por dos sistemas. Por un lado tiene un tamiz de discos rotativos que por un lado va a impedir que los sólidos puedan pasar a través y por otro lado tenemos lo que sería un triturador. El giro de los discos rotativos además va a conducir a esos sólidos para que sean atacados por el triturador. Sí, la gran mayoría del caudal es filtrado por el filtro, que se denomina discrete, y una parte del agua con los sólidos van al triturador. De manera que se une todo aguas abajo. Se ponen en el canal de entrada y el agua, una vez que pasa por la máquina, se une aguas abajo. Esta máquina sobre todo se instala mucho en bombeo de cabecera y bombeo de aguas residuales, porque tiene dos grandes ventajas. Primera, no hay servidumbre de sólidos, todos los sólidos siguen en la corriente. Y segunda, evita el atranco de las bombas o los equipos aguas abajo. Bueno, pues como bien habías comentado, cuando a la hora de seleccionar
un triturador vamos a tener que determinar diferentes parámetros. Por un lado, el tipo de material que va a procesar. Pueden ser aguas brutas, aguas residuales con un alto contenido en fibras, lodos también con productos fibrosos, incluso lodos que van a requerir un tratamiento para conseguir una partícula más fina para su posterior tratamiento. También va a haber que, lógicamente, que determinar el lugar donde van a ir instalados. Puede ser, por ejemplo, aquí estamos utilizando un triturador TR porque estamos dando una instalación en tubería, en un pozo de bombeo. En este caso, en la foto de la derecha, estaríamos dando una instalación en canal con un triturador de la serie A, y para tuberías de flujo ascendente podríamos utilizar un triturador de la gama SB. Dos factores también muy determinantes a la hora de seleccionar nuestro triturador, pues lógicamente son el contenido en sólidos del fluido que va a tratar. Normalmente estos porcentajes oscilan entre el 0 y el 8% y están implicados directamente en el caudal final que va a poder triturar, o sea, que va a poder tratar nuestro triturador. Lógicamente el caudal máximo que está asociado a la población para la cual se requieren dichos servicios de saneamiento. También tenemos que determinar el grosor de las cuchillas. Puede haber grosores 5,5, 8, etcétera. Todo ello en función del tipo de elemento que vayamos a triturar, trapos, fibras, residuos biodegradables. La de 8 milímetros es típica en protección de bombeos y la de 5 en línea de fangos, por sustratos, biogás, se consigue una maceración más fina. Ahí en esa fotografía, fijaos que se aprecian muy bien los picos de gavilán que decimos. Y aquí tenemos pues una curva que nos va a ayudar a determinar finalmente el tamaño del triturador que vamos a necesitar. En este caso es una curva de un triturador de tubería, el CT, concretamente el CT203, y partiendo, por ejemplo, de un lodo de aguas residuales del 7%, con un contenido del 7% en sólidos, y un caudal a tratar de 100 metros cúbicos, pues si tiramos nuestra línea del caudal, teniendo en cuenta los 7 metros cúbicos, el 7% de sólidos, juntamos y vamos a encontrar el punto de nuestro triturador. Aquí ya lo que podemos determinar es que el tamaño va a ser un CT203E para tubería de 200 milímetros y además va a requerir un motor con una potencia de 4 kilovatios. Vamos a poder obtener otros datos de importancia como son las pérdidas de cargas que nos va a provocar este equipo, que en este caso estaríamos hablando de 2 metros de columna de agua. Déjame destacar una cosa. Sí. Si os fijáis, en este equipo, que podemos llegar hasta 250 metros cúbicos hora, la baja potencia que necesita la máquina. Y tenemos muchos equipos trabajando desde hace décadas donde se demuestra que es la potencia adecuada. Yo, por mi experiencia en bombeos existentes, cuando no vienen sólidos o vienen mucha carga de sólidos, el consumo está por debajo de 2 amperios. De hecho, tenemos que montar amperímetros de doble escala, arranque y funcionamiento, porque si no, en el funcionamiento normal el consumo es inapreciable. Repito, baja potencia y bajo consumo para realizar el mismo trabajo. Bueno, las principales aplicaciones de los trituradores, pues bien, puede ser para proteger las bombas en la impulsión de aguas residuales, como puede ser un pozo de bombeo, la trituración también en la cabecera de planta para la protección de los equipos líneas aguas abajo, trituración de efluentes industriales que van a ser procesados posteriormente y para la protección de las bombas y homogenización en los procesos que tienen lugar en estas plantas. Resalto 2 aplicaciones. En el primer caso, protección de bombas. Fijaros que en la parte de arriba, señálamelo, Eva, vemos un triturador con una bomba. Instalado todo en cámara seca, una bomba de tornillo mono, porque las bombas mono son autoaspirantes. Esto nos permite bombear agua residual en una sola estación de bombeo a cualquier altura. Repito, a cualquier altura, que hay bombeos por pequeñas poblaciones o caudales bajos, que con la bomba centrífuga no se resuelven bien.
repito, bombeo de agua residual con un triturador y una bomba manual. Y en la del centro, la de efluentes industriales, esta es la aplicación típica hoy día por sustratos o efluentes que vienen de plantas externas que ya no se pueden llevar a vertedero y hay que darles tratamiento en las plantas. Hoy día muy interesante para el tema de aumentar el biogás. Que vamos también a ver ahora un poco más adelante. Sí. Bien, en cuanto a la protección de las bombas de aguas residuales, pues comentar que podemos utilizar trituradores de canal para la protección de bombas centrífugas sumergibles en los pozos de bombeo y también bombas de tornillo. También se pueden utilizar los trituradores de tubería montados directamente en la línea antes de la bomba para protegerla de esas marañas de fibras. Y por último, en zonas con una gran densidad de población, pues podemos instalar lo que serían los Discam que habíamos visto antes, que era el tamiz de discos rotativos junto con el triturador. En cabeceras de plantas, pues ya bien sea de forma individual o en batería con varios equipos, lo que van a conseguir es proteger todos los equipos que nos vayamos a encontrar y aguas abajo de atascos provocados por residuos fibrosos. Aquí vemos a modo unas fotografías pues, de los sólidos con los que los trituradores no van a tener ningún tipo de problema. Latas, toallitas, madera, medias, etcétera. Cuerdas, fibras. Y aquí vamos a poner un vídeo, José Miguel, donde podamos ver los trituradores en acción trabajando con estos materiales. Perfecto, ponemos el número 1. Eso es. Bueno, aquí vemos esto sería el banco de pruebas de fábrica, donde van a echarle unos cuantos litros al triturado para ver cómo si tenemos la madera, más quedaría las de trituración, zapatillas, no hay ningún problema. Cuerdas, duras, como comentaba Pablo, los resistentes degradables, el de cara, la sequía. Aquí apreciamos justamente ese entrelazamiento que hay de las pastillas, paradores, las odiosas toallitas, que gracias a los computadores no habrá ningún problema para los equipos. Bueno, en este caso, puede ayudar a de nuevo el marco de... Bueno, Eva, continuamos. Perfecto, seguimos adelante. En las plantas de tratamientos de lodos, que es al final lo que nos trata esta formación, bueno, pues vamos a conseguir, gracias a la acción de los Muncher, un lodo homogéneo que va a fomentar, va a mejorar la eficiencia de ciertos procesos que tienen lugar en las plantas, como puede ser la digestión o la deshidratación de fangos. Por lo tanto, van a suponer una protección de estos equipos aguas abajo. Hay que tener en cuenta que en estas plantas, sobre todo las de gran tamaño, los equipos pueden estar funcionando 24 horas. Un atasco y una obstrucción de uno de ellos va a ser un gran problema que puede, lógicamente, debido al mantenimiento, va a suponer una parada, costes, etcétera. Hay un punto que destaco, como veis ahí, el digestor y el intercambiador de calor. Intercalar un triturador en la línea de fangos permite que los intercambiadores mejoren el rendimiento a lo largo del tiempo, evitando que se forme esa película que a veces se forma dentro, que hay que echar más horas, más energía y más bombeo para mantener la temperatura óptima dentro del digestor.
es algo que no se ve a simple vista, pero que en el tiempo se nota. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos muy claros. En este caso vamos a hablar del problema de estos residuos fibrosos en las bombas de tornillo helicoidal. Aquí en la foto de arriba podemos apreciar la naturaleza de este tipo de residuos textiles que se componen o forman auténticas marañas que son muy difíciles de eliminar cuando se enredan en lo que serían las partes de las bombas de tornillo helicoidal, como puede ser una biela o un eje flexible. En la foto de abajo vemos en la cámara de aspiración una biela que está completamente rodeada de este tipo de material. Poder sacarlo de ahí necesitaría al final, pues lógicamente, desmontar la bomba y tener que cortar toda esa maraña. Sí, este fenómeno, en conexión con lo que he dicho antes, en aquellas líneas donde no hay caudalímetro, mientras la bomba funcione y vaya sacando el fango, pero ¿qué rendimiento tiene la bomba? Esto comporta una bajada importante de rendimiento. O sea, estoy utilizando energía para no conseguir nada. Todo esto es evitable con los trituradores. Eso de esto que estás comentando, Pablo, aquí en la foto de abajo vemos una bomba que debido a estas obstrucciones había reducido su rendimiento un 30% y era necesario limpiarla cada 2 semanas. A veces se detecta cuando la bomba empieza a cavitar. Mientras tanto, Sí, es un claro indicador de que tenemos un problema sí, con el equipo. Muy bien, pues ya vemos que nuestras bombas y equipos se bloqueen con estas fibras, con estas marañas, pues al final es un auténtico problema. Nos supone el uso de una grúa, nos supone un camión cisterna en parada, nos supone tener que hacer labores de limpieza, reparar equipos y en el peor de los casos tener que sustituirlos. sí, todo lo que conlleva una parada no prevista. Solución, pues un triturador. Aquí tenemos un esquema donde podemos ver cómo una bomba de tornillo helicoidal está impulsando lodos que vienen de un depósito y tenemos un triturador en medio que va a suponer un escudo que va a proteger nuestra bomba con los sólidos que puedan estar contenidos dentro de ese lodo. Y un ejemplo, pues aquí un ejemplo real, pues en esta planta había varias bombas centrífugas y el problema es que después de episodios de tormenta, pues las bombas quedaban bloqueadas. ¿Esto qué suponía? 1 hora de limpieza por cada bomba y eran necesarios 2 operarios. Solución, pues finalmente se instaló un triturador de tubería, un CT205, además con el sistema de Z-Strip, y a partir de ese momento desaparecieron los atascos incluso después de las tormentas. Tras 10 años lo repararon, pero como parte de un mantenimiento habitual de estos equipos. Y bueno, aquí voy a contar un poquito cómo surge, vamos a hablar ya de la operación de mantenimiento y el sistema de ZStrip. NV Mono comienza su trayectoria en 1935 con las bombas de tornillo helicoidal. Sí, ese dato es importante. O sea, quiere decirse que en la década que viene, Mono hará 100 años haciendo bombas. Ni más ni menos. Va a ser centenario ya. Posteriormente amplió su gama con los trituradores y una fecha a destacar es el año 2009 cuando saca o incorpora el sistema de Z-Strip a las bombas de tornillo helicoidal. Este sistema se caracteriza, como veis en las fotografías de abajo, por el acceso a la hidráulica de la bomba in situ. No hay que desconectar las bridas de la tubería en ningún momento, las bridas de la bomba, no hay que desconectarlas in situ y se puede acceder directamente, como podéis ver, desconectando las carcasas y se realiza el mantenimiento de forma rápida y sencilla. El éxito que tuvo y aceptación que tuvo ese sistema, finalmente lo que hizo Fábrica fue añadirlo también a los trituradores. Por lo tanto, este concepto de mantenimiento in situ rápido y eficiente se ha llevado también, está incorporado también en nuestros trituradores Muncher. Aquí tenemos un triturador de tubería que incorpora el sistema de Z-Strip. Sistema de Z-Strip que nos permite una inspección sencilla. Vamos a poder acceder a los elementos de corte, a las cuchillas y a los separadores de forma sencilla. No tenemos que alterar ni desconectar nada de las tuberías,
no se va a requerir ningún tipo de herramienta especial y va a haber una reducción en los tiempos de mantenimiento debido a la sencillez de este proceso. Aquí tenemos un ejemplo y podemos ver directamente en las fotografías cómo, retirando la tapa lateral, se puede extraer directamente los ejes con sus cuchillas y sus separadores para hacer una inspección y el mantenimiento necesario si fuera el caso. Te ahorramos tiempos en mantenimiento y los costes asociados a este mantenimiento. Por otro lado, vamos a hablar del control del equipo. Los trituradores se suministran siempre con un PLC. Tenemos dos opciones. El PLC de forma individual, de manera que el cliente lo puede instalar en su propio cuadro, o ese PLC ya con el cuadro, que va a tener señales de arranque y paro, seta de parada de emergencia, va a tener termistores cuando se utilizan bombas sumergibles, motores sumergibles y señales de telemetría varias para control remoto. Cuenta horas y el perímetro de doble escala. Cuenta horas también. También cuenta horas, que no lo hemos puesto en la presentación. Sí. Pero aquí está Pablo para que no se me escape nada. En este punto destaco la telemetría que viene de serie en el cuadro, de manera que puedo controlar en remoto desde la sala de control cuál es la situación del equipo. No requiere intervención de forma directa sin que me haya dado un aviso en la telemetría de que está parado o está atascado. O sea, no tengo que ir allí obligatoriamente como ocurría antiguamente, que hay una ruta y tengo que ir sí o sí a todos los bomberos. Esto permite, como digo, controlar desde la sala de control el estado del equipo. Aquí vemos el PLC que tiene modo automático, modo manual, y en el caso de que haya un atasco y se provoque una sobrecarga, el sistema lo que va a hacer es provocar un cambio en el sentido de giro automático para ver si se elimina ese sólido extraño que está produciendo esa sobrecarga. Si esta inversión del giro se produce 3 veces seguidas en menos de un minuto, como protección del equipo, se bloquea automáticamente hasta que se resolviese esa sobrecarga y pudiese volver a funcionar en condiciones normales. Sí. En este momento me activaría la señal de telemetría que me diría que el equipo está parado, entonces intervengo. Destaco la sencillez, ves que hay un regletero a mano derecha, se puede servir solo el aparato para que el cliente lo integre en su cuadro general. Se le da el esquema de conexión y el resto del aparellaje, que es eléctrico del mercado, puede poner de la marca que quiera. Ahora sí. Bien, pues hay que decir que este PLC incorpora un sistema para supervisar la carga y va a estar analizando de forma continua corriente, tensión y factor de potencia, de manera que va a poder calcular en tiempo real la potencia que se está desarrollando en los ejes y el nivel de carga que va a haber en este conjunto de corte. Por lo tanto, es capaz de diferenciar dos tipos de sobrecarga. Por un lado, la sobrecarga crítica, en la que es necesario realizar una inversión en el sentido de giro de forma inmediata, o una sobrecarga periódica que tiene un nivel inferior, por decirlo de alguna manera, de bajo nivel, y puede ser admisible durante un cierto tiempo. Por lo tanto, este PLC protege el equipo de sobrecargas, pero a la vez consigue un funcionamiento, un rendimiento óptimo del sistema. Hay que decir que esta inversión automática, una vez que se produce, se activa cuando tenemos una sobrecarga y se excede de unos valores. Por ejemplo, del 105% durante 30 segundos, del 150% durante 5 segundos y 250% durante 0,5 segundos. Si detectamos 3 ciclos de inversión en menos de un minuto, el sistema se para, el muncher se bloquea, salta la señal de alarma y el equipo no podrá volver a funcionar hasta que sea de nuevo rearmado de forma manual por parte del operario. Aquí, si José Miguel nos pones el segundo vídeo, donde vamos a poder ver un poquito todo lo que hemos explicado hasta ahora relacionado con la inversión del giro.
volvemos a quería trabajando el podemos ver cómo un sólido lógicamente no va a poder este tipo de tornillo, cómo para era nuestro equipo va a poder Si veis el equipo de registro, tiene la limpieza de cero. No es necesario desmontarlo. el sistema ver cómo se puede en ningún momento es necesario. Queremos que haya una línea. Mientras protegiendo nuestras bombas, de manera que ahora sí que se van a poder evitar atascos indeseados en los equipos. Continuamos y nos vamos a otro punto muy importante de los trituradores Muncher. Por un lado es, debido a esta característica de baja velocidad y alto par, implica que se va a conseguir que la potencia necesaria para el funcionamiento de estos equipos como máximo sea de 4 kilovatios. Esto es considerablemente inferior a la potencia que suelen utilizar con maceradores de tipo convencional. Un Muncher podría procesar 90 metros cúbicos la hora, consumiendo únicamente 1,5 kilovatios, y un macerador convencional, en cambio, podría procesar solo 70 metros cúbicos con un consumo de 11 kilovatios. Aquí simplemente echando unos números, estimando, por ejemplo, un triturador Muncher de 4 kilovatios funcionando 4 horas, en las mismas condiciones que uno de 11 kilovatios convencional, pues se podrían ahorrar en 10 años, teniendo en cuenta pues, más o menos aproximadamente el kilovatio hora 0,16 hasta 16.000 euros. Si funcionasen durante 8 horas, este ahorro podría ser de 32.000 euros. Destaco que 4 kilovatios es la potencia máxima que montan nuestros equipos. O sea que no es necesariamente. La mayoría están con 1,5 y 2,2. Y bueno, vamos a hablar ya de otra de las grandes aplicaciones de estos trituradores, que es para el biogás. ¿Por qué? Porque ayuda a una reducción significativa del volumen y del tamaño de la partícula, y esto lo que va a facilitar es la eficiencia en los procesos de digestión anaerobia. Hay que decir que nuestros trituradores van a poder trabajar con diferentes sustratos como residuos de la industria alimentaria, subproductos agrícolas, lodos, etcétera. El biogás, seguimos, como ya hemos visto, gracias a la acción de los Muncher, vamos a conseguir una partícula uniforme y con una consistencia homogénea que lo que facilita o incrementa, mejor dicho, la velocidad de la degradación biológica de los materiales en estos procesos de digestión. Por otro lado, aparte de conseguir esta homogeneización de la partícula, también reduce el volumen del material, de manera que en cierto tipo de condiciones podríamos conseguir hasta un 70% de la reducción volumétrica del residuo. Eso es cuando hay residuos con sólidos grandes. En general, por ejemplo, un cosustrato o un fango en digestión, este efecto prácticamente no se va a notar. Pero cuando vienen vertidos en bruto, por ejemplo, la descarga de una chupona, de un matadero, un residuo industrial, reduce considerablemente el volumen total porque reduce el tamaño de los sólidos.
Y bueno, ya para finalizar, los trituradores Muncher pues, también cumplen con la normativa ATEX en caso de ser requerido. Los motores IP68 sumergibles ya vienen de serie con la protección, con esta protección, y en caso de utilizarse un motor IP55, pues esta categoría, darle la categoría ATEX al motor es opcional. Otro tema importante es que los motores que montamos son normalizados. La brida y el eje son de mercado. Es decir, si mañana un motor tiene algún problema o hay que mandar a reparar, o se puede cambiar por uno de mercado sin tener que acudir al fabricante. Y bueno, ya para finalizar esta presentación, pues quiero recalcar en los puntos, pues yo creo que más importantes de estos equipos, como es su alta eficiencia en las labores de trituración y en la reducción del tamaño de los sólidos. Este diseño de las cuchillas, baja velocidad y alto par, que lo que va a hacer es mejorar la eficiencia de este proceso y además disminuir el posible desgaste que puedan tener debido a la abrasión. El sistema EZ-Strip, que es facilidad y rapidez a la hora de realizar el mantenimiento de los equipos. El bajo consumo y la eficiencia energética que ello supone. Por otro lado, la protección de las gomas de los activos que vamos a tener en la planta frente a los atascos y obstrucciones que se puedan producir por estos residuos fibrosos. Y bueno, y la ayuda en la mejora de la eficiencia de procesos, como hemos visto, en la digestión y en la deshidratación de fangos. No sé si tú, Pablo, quieres añadir algo más. No, yo creo que se han transmitido las ideas y no voy a ahondar más. Muchas gracias a todos y estamos a vuestra disposición para contestar lo que tengáis las a preguntas que plantear. Eso. Bueno, Eva, Pablo, pues muchísimas gracias por esta visión que nos habéis dado de los sistemas de trituración, tanto en el pretratamiento como en la línea de lodo. La verdad que por lo que vemos, pues son equipos que pueden ser muy, muy interesantes, como además ahora veremos en las encuestas. Antes de pasar a la ronda de preguntas que haremos en breve, donde ya nos podéis ir dejando vuestras consultas, como os decía, en la pestaña de preguntas, os voy a pedir a todos que os vayáis a la pregunta de encuestas para que veamos de forma rápida un poco lo que nos habéis contestado. En cuanto a la pregunta de si dispones en tu planta de sistemas de trituración en el pretratamiento o en la línea de fango, pues la verdad que nos han contestado 484 personas, 384, el 80% nos dicen que no disponen, 66 personas nos dicen que sí, un 14%, y un 30% nos dice que sí en la línea de lodos, es decir, el 14% en el pretratamiento y el 6% en la línea de lodo. Pero todavía, Pablo, Eva, hay una gran cantidad de instalaciones, como veis, un 80% que no... Quedan muchas ahí sin esa protección y... Preguntaba si la gente era conocedora de este tipo de sistemas y de las ventajas que suponían en la instalación de la EDAR. Bueno, pues como veis ahí, casi un 51 nos indican que sí y un 49 que no, pues donde han votado casi 500 personas. En cuanto a los sólidos, ¿qué más problemas generaban? Pues como vemos, el 43% toallitas húmedas, compresas y derivados de la higiene personal. Parece ser que es lo que más cada vez más nos producen problemas. Y tras esta sesión formativa, ¿te plantearías la instalación de los sistemas de trituración en el pretratamiento de tu EDAR o en la línea de lodo? Pues ya vemos que casi un 75%, 275 personas que han contestado, nos dicen que sí. O sea que yo pienso que los equipos se han demostrado como que son bastante interesantes. Pasamos a la ronda de preguntas. Sí que voy a pedir, por favor, mucha brevedad a los dos, Eva y Pablo, porque hay muchas preguntas. Entonces, a ver si podemos, de forma rápida, dejarlas contestadas. Yo ya me puedo ir, entonces. No sé, Miguel. No, ahora aquí, para las preguntas, Pablo, con una gran puedes experiencia en ese campo es Pablo. Efectivamente. Mira, Antonio Leiva nos pregunta si se ha probado este sistema con trozos de madera, pero incluso del tamaño de botellas de agua, es decir, con trozos de madera grande. ¿Cómo se comporta? No es la aplicación para esta máquina. Ahí estaríamos hablando de una aplicación industrial para una cosa concreta. Hay, por ejemplo, una aplicación que es la destrucción de palés completos de medicamentos.
Y eso es otro tipo de máquinas que necesitan unas cuchillas mucho más grandes, mucha más potencia. Esta no es la máquina para esa aplicación. Sí es cierto que en las aguas van estacas de obra y esas se las come sin ningún problema. Sí, lo hemos visto en el vídeo. Raúl López nos pregunta sobre el comportamiento con las toallitas plásticas o toallitas húmedas. Sí, lo hemos visto en el vídeo, gracias al diseño de la cuchilla y sobre todo la velocidad diferencial. Aquí tenemos una. Las toallitas ya empieza a ser un problema del pasado. Pero ojo, las toallitas son un monstruo y antes o después acaban dando problemas. Aguas arriba O en la aguas máquina o aguas abajo. ¿Cómo se soluciona? Normalmente dando un mantenimiento preventivo. Perfecto. Mira, Mario Cepeda nos pregunta por el tamaño que queda en la partícula después del dilacerador y cuál es la pérdida de carga generada por la unidad. Vale. Dilacerador es una palabra del pasado, son las máquinas centrífugas, ¿vale? En este caso son trituradores. El tamaño de la partícula en agua residual es el de 8,5, que es el grosor de la cuchilla, por la distancia entre diente y diente, quitando la velocidad diferencial. Suele estar entre 20 y 40 milímetros, depende de la naturaleza del sólido. Por ejemplo, el plástico duro de algunas botellas de agua mineral es lo que más largo sale. Los residuos de tela salen como una especie de rombo de 20 por 20 y la madera hace literalmente astillas. Eso es lo que mejor sale. Luego algún producto como pueden ser huesos animales, eso lo desmenuza completamente. Los envases, las latas de bebida, de cerveza, de Coca-Cola, de cualquier bebida, lo deja en trocitos muy pequeños. Sin ningún problema. Nos preguntaban también, Pablo, sobre la tabla de pérdidas de carga. Sí, lo hemos visto durante la presentación. En la curva se entra, es muy sencillo, en el caudal y la concentración del agua y a la izquierda tengo la pérdida de carga. Dato muy importante para diseñar tuberías e instalaciones. Sobre todo, si aguas abajo tengo bombas centrífugas por el tema del NPSH. Esa es una pregunta muy interesante. Argemino nos dice que si tengo un triturador en la línea de agua, especialmente en el pretratamiento, ¿se requiere otra unidad de trituración en la línea de lodos? Sí, claro, son dos cosas distintas. Volvemos a la aplicación. La primera aplicación es evitar servidumbre de sólidos y formación de madejas. Por ejemplo, un bombeo de cabecera que esté muy profundo. Elevo a pretratamiento y en las rejas de planta retiro sólidos. ¿Correcto? Y una vez que estoy dentro de la línea de lodos, la problemática es otra. Es evitar que se formen madejas, que mejoren, que funcionen bien los intercambiadores, que la digestión vaya en tiempo, que mejore la deshidratación, más biogás. Son dos aplicaciones con cuchillas y equipos de distinto tipo. Perfecto. Juan Pablo Berríos nos pregunta sobre si sólidos totales o sólidos suspendidos totales. A la máquina le da igual. Todo lo que llega a sus dominios es destrozado convenientemente. La idea es que aguas abajo, el problema que venía teniendo antes de montar la máquina ya no existe. Perfecto. Efren Mata nos pregunta si hay experiencias en el uso de estos equipos para triturar restos vegetales con el objetivo de mejorar la producción de biogás. Sí, claro, pero no vegetales en sí. De hecho, se ha visto en la presentación como había ahí una lechuga, y tal, pero la idea es lo que vaya en las aguas residuales, que son sobre todo restos de comida. Lo otro sería una aplicación industrial y seguramente habrá otro tipo de máquinas que hagan ese trabajo. Perfecto. Tanto Mario Cepeda como Luis Manuel nos preguntan sobre el comportamiento que tienen los equipos con las arenas, en zonas donde nos llegan muchas arenas, sobre todo supongo que en pretratamiento. Las arenas son puñeteras. Y el comportamiento de cualquier equipo, una bomba centrífuga, una reja, un triturador, eso va a hacer que se acelere el desgaste de la máquina. Claro. Eso es así. Que lo que hay que hacer normalmente es trabajar aguas arriba y preguntarse por qué han llegado esas arenas ahí. ¿Por qué llegan tantas arenas, efectivamente? Exactamente. Pero las arenas desgastan, eso está claro. Fermín nos pregunta, por favor, ejemplo de una modificación de una etapa de pretratamiento en una edar clásica con rejas, con la mejora económica y la tasa de retorno de la inversión. Sí, vamos a ver.
Las rejas hacen su función, que normalmente en el canal de entrada, antes de ir a primario, ¿vale?, es sacar los sólidos que le lleguen. El triturador debe estar aguas arriba para proteger las bombas, disminuir tamaño de sólido y aumentar la eficacia de las rejas. Pero no va a sustituir a las rejas. Excepto, de hecho en el Reino Unido se usa mucho, en plantas muy pequeñas donde trituro todo y lo meto a la línea de flancos. Pero en Europa en general continental la idea es sacar todo el sólido que yo pueda. Claro. Y yo estoy de acuerdo con esa teoría. Entonces, repito, el triturador aguas arriba y la reja tiene su función. Sara Isabel nos pregunta que qué limitaciones de alimentación tiene en cuanto a tipos de sólidos, tamaño de sólidos a triturar, concentración, dureza. Dice, por ejemplo, ¿se puede emplear para la alimentación a digestión de sustratos como residuos urbanos o sólidos industriales? Sí, de hecho ya tenemos muchos instalados para ecosustratos que vienen de plantas externas para meterla en la línea de digestión. Pero tened en cuenta que la máquina está preparada o bien para aguas residuales urbanas o industriales típicas o fangos y ecosustratos. Si vamos, por ejemplo, a lo que hemos visto al principio de los troncos o de garrafas del campo, cosas de estas, eso es otra máquina, es otra aplicación. Aquí Claro. estamos hablando dentro de las líneas de agua en plantas de tratamiento y depuración. Martín Miguel nos pregunta, Pablo, ¿con qué frecuencia hay que hacer el mantenimiento de los trituradores y si hay posibilidad de que se atasquen? Esa es una buena pregunta. Vamos a ver, tenemos tres máquinas. Por un lado, el motor eléctrico, que es un motor normal. Nadie le hace un preventivo a un motor eléctrico normalmente, salvo que empiece a hacer ruido o tenga muchas horas. La caja reductora, que yo siempre insisto, lubricante en la vida de las máquinas. Entonces, seguir el manual del fabricante, suelen ser a las 10.000 horas, ver niveles. Los ruidos y las vibraciones en las máquinas te están indicando que algo pasa ahí. Repito, intervalos que estén recomendados por el fabricante. Y por último, el triturador. El triturador, yo cada 3, 4, 5, 6 meses, escuchar el ruido, ver los consumos, si hay vibraciones o no, de vez en cuando manguearlo y no necesita mucho más mantenimiento. Ahora, si empieza a vibrar y no le hago caso, me va a producir una avería. Claro. Cosa que ocurre en muchos sitios. Pablo, Elena Valle nos pregunta que qué tipo de sólidos presentan mayor problema para las cuchillas y que con qué frecuencia habría que limpiarlas. Sí, las fibras de las toallitas. Hasta que hemos cambiado esto de los dientes de gavilán y se ha ajustado la máquina y tal, eran un poco. Bueno, para esto y para muchas cosas. Claro. Y no quiere decirse que esté al 100% resuelto, porque yo lo resolvería esto obligando al fabricante a que sea realmente biodegradables y concienciando a la gente que no se tiren. Claro. Pero sí ha mejorado muchísimo. Y nos pregunta Luis Manuel que si tienen algún tipo de mantenimiento estas cuchillas y cuál sería la vida útil estimada si lo ponemos en la cabecera de la EDAR, sí, en el pretratamiento. No tienen ningún mantenimiento. Es observarlas de vez en cuando se vea que ya están rotas. Ocurre un fenómeno que se da en casi todos los bomberos. La máquina se sirve para un caudal máximo que casi nunca se alcanza. Entonces, por la experiencia nos dice que más de la mitad de la máquina no trabaja. El agente de mantenimiento lo tiene claro. Cojo las cuchillas de arriba y las pongo abajo. Claro. Y con apenas un juego de cuchillas o varias cuchillas reparo la máquina. Los cierres mecánicos que lleva son recuperables, se pueden reparar. Llevan un cierre mecánico de mercado, un rodamiento de mercado, lo lleva incorporado. La junta, los retenes, todo eso es comercial. De manera que tenemos ejes, cierres mecánicos, cuchillas y espaciadores. La máquina es como un mecano, no tiene ajustes especiales ni necesita ninguna herramienta especial. Esta creo que es para ti, Eva. Nos pregunta Irene que qué es lo que se conoce como lantern en un macerador. No sé este término, no sé si conocéis el término. Lantern me suena que sea la teja donde se acopla el accionamiento. Lantern ring. Pero Pues, como tal. no nos da más detalle. No. Pablo Juan de Dios nos pregunta que si en los emisarios submarinos, Sí. ¿cuál sería la trituradora recomendada?
para un emisario submarino. Yo en un emisario submarino saldría corriendo, no pondría nada, porque se supone que todo lo que voy a lanzar por el emisario ya tiene que estar completamente controlado, ¿vale? Sí los pondría en cabecera de los bombeos, para que vaya todo triturado, pero en el emisario creo que no es contraproducente con él nada, ni siquiera una válvula, que no sea una clapeta. Claro. Raúl Pacheco nos pregunta que qué tamaño medio de sólidos en suspensión se consigue mediante la instalación del Muncher y si se puede diseñar ad hoc, a medida. Sí, partiendo de la cuchilla de 5,5, que es la más fina, se pueden atacar 1, 2, 3, 4 cuchillas de una vez, ¿vale? Entonces yo a partir de ahí puedo dimensionar de 5,5 de ancho por 20 a 30 o 40 de largo, lo que he dicho antes, en función del sólido, ¿eh? Claro. Pero normalmente cuando yo tengo ya en la línea de fango ya todo eso ya pasado, y lo que se hace es evitar madejas y homogeneizar el fango. Perfecto. Rafael Fernández dice a nivel de seguridad por manipulación de los operarios, ¿tiene algún sistema que bloquee las cuchillas? No, aquí lo que habría que aplicar es el reglamento de yo me voy a cuadro eléctrico y bloqueo la entrada de corriente a esa máquina con un candado, un sistema que no permita meter corriente hasta que yo, que soy el operario que esté allí, no vaya con mi llave. ¿Eh? Yo por ahí no iría nunca con un triturador, porque si arranca estando alguien al lado es muy peligroso. Claro. Es evitar que le llegue corriente al motor. Claro, también nos pregunta Raúl que qué elementos de seguridad de instrumentación deben instalarse para controlar la pérdida de carga en el Muncher que tenga algún tipo de problema o de alarma. Sí, bueno, como tal no existe. Yo pondría unos niveles aguas arriba y aguas abajo, ¿eh? Pero si utilizamos nuestro cuadro con señales de telemetría, mientras el triturador esté rodando, quiere decir que allí no hay problema. Otra cosa es que dé alarma, porque se ha quedado enganchado el triturador, se ha quedado parado, o porque no le llega corriente, que esa puede ser también, ¿eh? Se ha parado el triturador, se acumula sólido y va subiendo el nivel. Por eso digo, nivel aguas arriba, aguas abajo. Pero en general no se monta nada, ¿eh? Perfecto. Jorge Antonio nos pregunta, Pablo, ¿qué modelo me recomendáis para un pretratamiento de la descarga de pipas de agua, que has hablado antes de ella, de pipas de aguas residuales y de lodos de mercados, de hoteles, de limpieza de redes de drenaje municipal, que llegan a la petar mediante carros tanques, pipas y tal, que en ocasiones traen hasta piedras y escombros de construcción? Sí, correcto, correcto. Ahí se pone los trituradores en tubería, con una trampa previa de piedras, que es un filtro de cesta grande sin cesta. Y lo que hace es que atrapa las piedras, con una tapa o registro fácil para limpiarlo de vez en cuando, ¿eh? Eso hace años, cuando se puso de moda llevar las pipas o chuponas a las plantas, se instalaron bastantes. Perfecto. Raúl Pacheco nos pregunta que si disponéis de equipos en plantas donde tengáis instalados vuestros equipos y tengáis datos de ahorro, de balance económico, etcétera. Sí. Pero bueno, esto como vais a tener sus datos, ya directamente se lo hacéis llegar a Raúl. Un dato, los trituradores se empezaron a montar en España a mediados de los 80. Pues ya acumulamos ahí una experiencia. Mucha información. Perfecto. Como vais a tener todas las preguntas Muy y los bien. mails de personas, luego ya a nivel particular podéis vosotros, porque como digo, tenemos muchas preguntas. Perfecto. Sigo con otro Raúl López. En caso de atasco y parada del equipo, entiendo que obliga a tener una segunda línea para evitar que entre en carga la tubería o canal mientras se le hace el mantenimiento correcto. ¿Es así? Claro, eso es lo ideal. Es lo ideal. Cuando yo ejecuto una obra nueva, hago un canal bypass con una reja manual, ¿vale? Claro. Pero la mayoría de los atrancos se solucionan desde el cuadro. El cuadro lleva una botonera que permite accionarlo en manual, de manera que el operador da marcha adelante, da marcha atrás hasta que se quita. O bien, la máquina no está fija. La máquina está dentro de unas guías que se puede sacar por el pasto como si fuera una compuerta. Claro. Y te permite el paso ya libre en el camino. Leticia Martínez nos pregunta que si en la digestión es mejor disponer el triturador en la entrada al digestor o en el circuito de recirculación de calefacción del fango. Pablo. Sí, yo lo pondría aguas arriba de las bombas. O sea,
el fango me viene por la parte de abajo del triturador y a partir de ese momento todos los equipos que hay aguas abajo, bombas, las instalaciones, codos, válvulas, tuberías, intercambiadores de calor, que es lo interesante, y toda la recirculación me queda protegida. Repito, a la salida del digestor. Perfecto. Fernando García nos pregunta una pregunta muy interesante. ¿En cuánto aumenta la carga orgánica después? Muy poco. Muy poco. Primeramente, hoy la mayoría de los sólidos que van en agua residual son inorgánicos, lo hemos dicho antes. Y segundo, los sólidos orgánicos que llegan al agua residual ya llegan de tamaños pequeños. Claro. Y si hablamos de un contenido en sólidos en torno a un 5%, prácticamente es despreciable la carga. De todas maneras, eso se ha vuelto al revés, porque ahora me interesa producir biogás. Efectivamente. Jorge nos preguntaba sobre qué precios oscilan, pero claro, estamos hablando de que son muchos equipos y Sí. que habrá que preguntar por algo concreto, pero bueno. No, bueno, se puede dar un dato. El triturador pequeño que llega en tubería hasta 30, 40 metros cúbicos hora de 2,2 kilovatios estándar puede estar en torno a los 8.000, 9.000 euros. Vale. Luego depende del cuadro, ¿eh? Pero efectivamente un mismo triturador tienes 28 variantes. Perfecto. Mira, Manuel nos pregunta, Manuel Barcala, sobre cuáles son los repuestos más comunes que precisa el triturador cada 4 o 5 años, que suele ser el periodo de explotación que tienen las concesionarias. 2 repuestos, cuchillas y espaciadores. Y en su caso, reparar los cierres mecánicos. Perfecto. Y ese es el intervalo, en torno a 5 años suele ser. El resto, como repito, movimientos, retenes, retóricos, todo eso es comercial. Y la máquina se repara con una caja de herramientas normal. Jaime González nos pregunta si se puede utilizar en una línea para triturar pepa de palta o aguacate. No, eso son otras aplicaciones, que sería industria. Yo haría un tratamiento previo para disminuir tamaño y luego ya podría poner esta máquina. Pero estas máquinas van para el tema del agua. Perfecto. Manuel nos pregunta sobre el mantenimiento, si debe ser por personal especializado de Albosa o lo puede hacer el mismo operario de planta. Pablo. Los operarios de planta, insisto, las máquinas no tienen ningún inconveniente. Nada que necesite un ajuste, un conocimiento. Es más, cualquier persona que esté habituada a una planta tiene más experiencia que nosotros. Nosotros tenemos taller, pero este taller se utiliza más para montaje de equipos, para alguna garantía. No tenemos demanda del servicio. Insisto, un oficial de mantenimiento con su caja normal de herramientas en el banco de trabajo lo va a reparar sin ningún problema. Perfecto. Camila nos dice que cuando se implementa como protección de bombas en pretratamientos de un sistema de lodos activos, los residuos triturados que ingresan, ¿está pensado que sean retenidos por reja o decantación o para ir al reactor biológico? Si es así, ¿nos afecta en el aumento de la carga orgánica o inorgánica? Vamos a ver, si estamos en línea de lodos, ya no tienes sólidos que retirar. Ese trabajo hay que hacerlo aguas arriba. Si hay que retirar sólidos, esta no es la máquina. Habría que poner una reja con su peine o un tamiz rotativo, pero entiendo que ya en línea de fangos todo eso ya ha pasado. Claro. Y los sólidos que tengo aguas arriba son los mismos que tengo aguas abajo. Yo no he puesto nada. ¿Qué he hecho? Homogenizarlo y evitar que se formen madejas principalmente en línea de fangos. Claro. Juan Ignacio nos preguntaba si sirven los trituradores para una planta que plenamente trate aguas cloacales. Bueno, pues yo entiendo que es su función, ¿no? Es correcto. En una EVAR. Esa es su función. Sí, o en una EVAR cuando se aplica con una bomba mono para bombeo de agua residual bruta. Esa es su aplicación. Claro. Daniela nos pregunta si el desarenador, ¿dónde se colocaría? ¿Antes o después del triturador? Siempre antes. Todo lo arriba que lo coloques de cualquier planta te va a evitar un montón de problemas. Claro. El desarenado es cuestión del pretratamiento. Grasas, arenas, sólidos, huesos, todo eso, y ya meto el agua en condiciones a línea de tratamiento. Carlos, más que una pregunta, nos deja una reflexión. Dice, si necesitas un equipo de este tipo en una EDAR, es que ha fallado el diseño del sistema de pretratamiento. Para EDAR existentes donde se generan problemas que no se han previsto,
sí lo veo necesario por duplicado, pero le veo problemas a esta solución. Habría que definir qué problemas tienes para comentarlos, ¿vale? Es cierto que el triturador no es la panacea ni se va a montar en todos los sitios, ¿vale? Pero imaginaros un pueblo que tiene dos vertientes con un bombeo y una edad. Es ideal para evitar mesólidos y mantenimiento donde no hay personal. En un polígono industrial, en una planta grande. Ya digo, el triturador no es para instalarlo en todos los sitios. Claro, claro. Y hay sitios donde hay que poner un sistema de rejas y separadores, no queda otra. Claro. Manuel nos pregunta sobre las cuchillas. ¿Se colocan una a una tras hacer el mantenimiento? Dice, ¿cómo se asegura que se colocan adecuadamente de esa Sí. forma singular en espiral? Sí, bueno, eso es muy visual. Las cuchillas traen una marca, no sé si se ve ahí. Tienen una marca, no sé si se va a ver aquí. Aquí. Espera, voy a poner en No, primera... se ve ahí, ¿la veis? Ahí, perfecto. Y esa marca sirve de guía para ir rotando la cuchilla un paso o ponerlas todas en línea o hacer una espiral de 2 en 2. Es Claro. fácil, no tiene ningún inconveniente. Ningún problema. Lo que sí es verdad es que es muy, muy entretenido porque van entrelazadas. Claro. Porque Y además visualmente quedan después muy, muy características. Eso es. Manuel Montes nos pregunta que qué tiempo de durabilidad tienen las cuchillas trabajando 24 horas en aguas residuales Sí. con alto contenido en arena. Sí, volvemos a la pregunta de antes. A ver, primero y claro, esta máquina tiene que trabajar las 24 horas del día. Excepto en sitios de fin de semana, por ejemplo, un camping, una urbanización, que el domingo a la tarde allí no queda nadie, no conviene parar las máquinas. 24 sobre 24 horas. Vale. ¿Y arenas? ¿Cuántas arenas? Tenemos bombeos de playa porque se han cambiado a los 3 años, otros a los 7. Eso es muy difícil de predecir. Insisto, las arenas se deben de tratar aguas arriba. Poner un arenero, tratar de que no lleguen, porque es que no solo va a sufrir el triturador, va a sufrir la bomba centrífuga. Y la planta. Albert Moreno nos dice si tenéis varios tipos de Z-Street en las TR Munchen o Sí. todas unían que tener que levantar el motor. Sí, hay dos tipos. Está el modelo pequeño, Que era por el lateral, que se veían las fotografías, que había varias. Y luego el del vídeo, que es el que comenta él, en el que... Sí, en el que lo importante es que para darle mantenimiento de montar no tengo que quitarlo de las tuberías. Claro. Imaginaros el Munchen grande que tenemos, que llega a bocas de 300, que yo tenga que quitar esas bridas para mover la máquina. Efectivamente. Bueno, pues ya poco a poco vamos terminando. Nos Muy quedan bien. todavía 7, pero no dejan de entrar, así que José Álvaro nos dice que para un espesador de fangos cúbicos de 6 metros de altura, Sí. tenemos problemas con la aspiración de lodos, ya que ocasionalmente nos hemos encontrado en la aspiración de la bomba algunos sólidos como latas y cabos con un triturador de tubería DN80. ¿Se solucionaría de forma eficiente con este sistema? Afirmativo. De hecho, es la aplicación en los bombeos de agua residual. Yo tengo el vaso de bombeo parecido a lo que compone ella. Tengo el tubo de aspiración, arriba el triturador y a continuación la bomba. Y aspiran por ahí lo que llegue. Una lata, un tapón, una toallita, una etiqueta, una botella de agua. Perfecto. Luis Ballester nos dice, ¿es más factible la colocación aguas arriba antes de un tamiz rotativo o de reja de gruesos? Sí, pero yo lo colocaría antes del bombeo. Antes del bombeo. Es justo a la llegada de planta, con lo cual ya protejo toda la línea de agua. Claro. Pablo, nos pregunta Nelson sobre cuál es el tiempo de entrega de los equipos. Importante. 10-12 semanas. 8, incluso que cuenten 10 semanas. 10. Desde el pedido. Antiguamente teníamos stock de equipos, pero debido a la variedad que presentan, casi cada máquina lleva una solución para cada aplicación. Para cada... Eso. Iván nos dice si los trituradores Serie A tienen un límite de instalación en cuanto a las dimensiones del cuenco húmedo. Sí, claro. La huella de la máquina es la misma, la huella, pero van creciendo en altura. La máquina más alta es de 1,5 metros, que es para unos 1.500 metros cúbicos una de agua residual bruta. Perfecto. Siempre que la pérdida de carga de la instalación me lo permita.
A partir de ahí tenemos que ir al discar, el equipo este mixto de la reja con el triturador. Héctor Vigil nos dice qué pasa si las cuchillas se quedan en seco por un atasco. Pablo. No, las cuchillas, si hay un atasco, la máquina está parada. Pero a tener en cuenta, como he dicho antes, que el 50% de la máquina o más no trabaja nunca. Claro. Y ahí están girando 24 horas al día, años y años. Hasta ahora no ha habido ningún problema por ese tema. ¿El triturador se puede desensamblar para el mantenimiento mecánico? Nos pregunta Antoni. Sí, como digo, la máquina se apoya en la solera como si fuera una compuerta, sujeta para que no vuelque y es simplemente sacarla arriba. ¿Qué Claro. tengo que darle? Mantenimiento al motor, al reductor o al triturador. Es modular. No necesita ningún engrase. Manuel Antonio Pablo nos pregunta sobre la velocidad del fluido. ¿Influye en la trituración? No, porque la máquina es estándar. La velocidad a través de la máquina influye de la carga aguas arriba. Teniendo... No va a influir. Lo que sí es verdad, perdón, es muy interesante, tiene que haber arrastre. Si se iguala el nivel aguas abajo no hay arrastre, la máquina no va a funcionar bien. Y ya para ir terminando, Daniel Osvaldo nos pregunta si teniendo un método de reja mejoraría la funcionalidad tener un triturador. No, la reja, como digo, hace su función, ¿vale? Y se supone que el triturador me va a proteger el bombeo de agua de cabecera. Claro. Luego me va a hacer que la reja se tupa menos, que tenga sólidos menores, que trabaje mejor, ¿vale? Pero la función es proteger el bombeo de cabecera. Perfecto, aquí lo dejamos. Nelson nos preguntaba cuál es el tiempo de entrega de los equipos, pero bueno, ya lo habéis comentado también. Que prácticamente pues ya hemos dejado resueltas todas las preguntas. Así que muchísimas gracias, Eva y Pablo, por Muchas compartir. gracias a ti por darnos esta oportunidad. Pues gracias por compartir con tanta claridad estos 30 años de experiencia de Albosa, que al final es lo que nos habéis dejado hoy. Sí. Y agradecer también, perdona, a todos los que han asistido a esta formación, incluso que veo que hay muchos que están al otro lado del chat. Pues, la verdad que agradecer de verdad que hayan asistido. Sí. Bueno, pues creo que hoy todos nos vamos con una visión mucho más estratégica de cómo algo tan concreto como un sistema de trituración es en realidad, como nos ha comentado Pablo, la primera línea de defensa de nuestra operativa diaria. Así que quiero también darle las gracias a los más de 1.200 profesionales que os habéis registrado hoy. Muchos de ellos lo habéis visto en directo, otros los veréis en diferido en las próximas horas. Gracias por vuestra participación y deciros que este ciclo nace por y para vosotros, porque sabemos que un sector del agua fuerte solo se construye compartiendo conocimiento de primer nivel, como hemos hecho en el día de hoy. Recordad que en unos minutos el sistema os emitirá también un pequeño certificado de asistencia de forma automática y también para aquellos que queráis repasar algún detalle técnico, la sesión quedará alojada en nuestro campus virtual. Mañana se hará pública en aguasresiduales.info, lo moveremos en la web, en las redes, con lo cual va a ser fácil que tengáis acceso tanto al vídeo como a la presentación. Muy bien. Como os decía, esto no ha hecho más que empezar, la línea de agua sigue su curso y nuestra próxima parada será el jueves 19 de febrero, donde ya nos sumergimos en el diseño y en la operación y el mantenimiento de las bombas de agua bruta, de la mano de los especialistas de Caprari. Yo creo que tanto Eva como Pablo nos han dejado hoy preparado el terreno para que la semana que viene nos vayamos ya con el tema de las bombas. No os lo perdáis, en breve os llegará la invitación y nos vemos en 15 días. Mientras tanto, nos tenemos a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Eva, Pablo, muchas gracias. Gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias.